Estamos a orillas del Drava y la primera estatua que tenemos en este recorrido es la de Pablo Picasso, en una zona peatonal que se llama el Paseo del Cardenal Franjo Cepera. Aquí pueden ver la estatua de Pablo Picasso, establecida en 1982, y es una de las primeras que nos da la bienvenida a esta ciudad de Osijek. La segunda en este recorrido es llegar al Parque Sakuntala y ver esta estatua al fondo. Una persona con una jarra, es una rotonda y tenemos dos esfinges que la están cuidando. Me han dicho algunas personas que las esfinges son diferentes una a la otra, con atributos humanos y animales. En uno de los parques pequeños más espectaculares que hay aquí en Osijek. Vamos a acercarnos un poco a ver esta estatua que llama la atención, que es la de Sakuntala. Está con una especie de vasija en medio de este parque. Y este es el entorno del parque, rodeado por la calle Kapuczynska. Esta es la calle. Estas son las figuras esfinges que vieron antes. La zona de allá es la avenida Europa y al fondo el Teatro Urania que vieron en el pasado. Caminando por esta calle, que es Kapuczynska, que es exclusiva para tranvías y para bicicletas, peatones, llegamos a la plaza principal, la plaza ante Starshevik. Y en ella vamos a tener las tres siguientes estatuas o monumentos, haciendo este recorrido en la ciudad. Esta es la plaza ante Starshevik, usada para múltiples eventos musicales, deportivos, culturales, que les he mostrado en programas anteriores. Vamos a ver uno a uno esos monumentos en este recorrido. Al fondo tenemos la concatedral de San Pedro y San Pablo, y aquí tenemos uno de los monumentos más curiosos, y esa agrupación de personas. Esto es un metal, una especie de rotonda que da oportunidad a que los niños y algunos visitantes se sienten a ver qué pasa en la plaza. Es un sitio bastante curioso donde los niños suelen jugar aquí, ya que se ve como una especie de fortaleza, pero en realidad se ven figuras amorfas en este espacio circular. La plaza principal de Osijek ha cambiado muchas veces de nombre y hoy oficialmente se llama Plaza Dr. Ante Starshevik. En ella se encuentra este señor con un dedo señalando. Lo importante de este político croata del siglo XIX es que defendió la idea de una Croacia independiente. Antes aparecían los billetes de 1000 kunas, y lo que lo hace interesante en esta estatua es que él en vida no quería ninguna representación importante de su ser una vez desapareciera, ni esculturas ni estatuas. Pero como el pueblo de Croacia es un poco olvidadizo, aquí lo tenemos recordándonos siempre la idea de libertad.
dejamos la plaza y nos vamos a ir para una de las esquinas, precisamente lo que es la cafetería Omlinar, y a primera instancia no se ve mucho en esa esquina, y esto tiene que ver más con una leyenda urbana o historia. Bueno, ven acá el elefante, muy pocas personas lo han visto. Supuestamente en esta calle de Strossmayer se dio una anécdota con un elefante viejo que murió en esta zona, y al parecer por su peso no lo pudieron sacar, sino que lo tuvieron que despiezar y lo dieron a grandes carnicerías de la ciudad. Aquí les muestro, es muy pequeñito y es una de las esquinas que es uno de los límites de ante Starshevy. Efectivamente, esta prenda es croata, ya que las novias de los soldados tenían por costumbre anudarles un pañuelo alrededor del cuello para protegerles del frío y como símbolo de cariño. Esta prenda, llamada cravata, viene del término croata. Una de las estatuas tradicionales de Osijek es esta, la del caminante, de Walker. Y van a ver por qué. Hoy tiene una corbata. La corbata, el día se celebra el 15 de octubre de esta prenda que se autodenomina que se creó aquí en Croacia. Este señor fue un escritor que murió o lo fusilaron en 1941. Estuvo en la Guerra Civil Española. Como curiosidad de August Cesarek y de esta estatua, es que es el punto de encuentro en la ciudad. Aquí vemos una especie de instalación. Si caminamos un poco por esta zona, vemos un paseo peatonal, un semáforo, en el que podemos ver, vamos a cruzar rápidamente, uno va caminando por las calles aquí en Osijek y se encuentra historias maravillosas, como esta de una bala de cañón que en medio de una borrachera siglos atrás, austriacos que estaban en esta zona dispararon desde Terja, que está en el otro lado de la ciudad, y la bala de cañón la dejaron incrustada aquí. Han pasado varios siglos y parece, bueno, desapercibida por mucha gente, pero me acaban de contar la historia y es una verdadera bala de cañón en medio de un edificio que ya tiene sus siglos. Vamos por un pasillo, vamos a llegar a un pequeño parque donde está una de las estatuas quizás más recogidas y olvidadas por muchas personas, por la figura que fue. Este es un músico que se le decía el joven Paganini y se recuerda aquí en Osijek. Se llama Franjo Kresma. De pronto lo pronuncio mal, y era un compositor que comparaban con Paganini. Este compositor murió de 19 años, incluso decían que era un virtuoso. Aquí estoy mostrando la perspectiva que hay, es una estatua desfigurada.
Kresma falleció muy joven a los 18 años, después de una cirugía tardía en la que nunca recuperó el conocimiento, de meningitis en realidad, falleció. Fue muy respetado y admirado por músicos como Verdi y Liszt, con quienes tocó como violinista y compositor. Gran parte de su producción se perdió en un incendio, junto con su valiosísimo violín. Aquí les muestro un hotel que se llama el Hotel Royal. No lo querían construir, pero me acaban de contar una especie de historia bastante particular. Está en una avenida principal y el hotel no quería ser construido porque había una casa muy bonita en esta zona, muy parecida a la que hay en este extremo, esa que les estoy enfocando. Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente, que en una noche hicieron como una especie de bulo o de chisme de que había oro enterrado en esta zona. Y en los días siguientes, por la noche, se vio a varias personas escarbando en el lugar para encontrar eso de oro. Esa es la leyenda, verdad, que al parecer hubo aquí hace 100, 120, 130 años. Y ahí está el Hotel Royal, hoy en abandono, a ver si de pronto lo muestran y renuevan algún día. Aquí y vamos a otra de las estatuas, Franjo Tuđman, el primer presidente de Croacia. La figura de Franjo Tuđman es fundamental para entender la historia de Croacia. Siendo un militar en los años 70, fue de los primeros que habló de una nación croata. Se declaró historiador, político y fue el primer presidente de este país. Murió en 1999 por cáncer de estómago. Y de esta manera finaliza otro programa de Estado Natural Viajero, viendo estatuas y curiosidades de esta maravillosa ciudad Osijek. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a seguir recorriendo ciudades, espacios y curiosidades que nos vayamos encontrando. Hasta pronto. Chao.